Jueves 13 de julio, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Gracias por preferir a la televisión pública. Usted quiere saber qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta, se lo contamos de inmediato. Por iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, se impulsará una gran cruzada para erradicar la violencia de género. El primer mandatario se reunió con el bloque de asambleístas de Alianza País para abordar temas de la agenda legislativa. Un terreno de 7.7 hectáreas es el primero que el municipio de Quito donó a la misión Casa para Todos. Y en el ámbito internacional le contaremos que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, apelará a la sentencia impuesta por el juez Sergio Moro ante los tribunales de su país y la Organización de Naciones Unidas. ¡Qué lindo es nuestro país! ¡Disfrútelo! En imágenes le presentamos el ferrocarril principal, atractivo turístico de Yaguachi. Tiene un significado histórico en esta ciudad y forma parte de la Ruta de la Fe. En Yaguachi, amigas y amigos, varias familias impulsan emprendimientos para atender a los turistas nacionales y extranjeros, con servicios de comida tradicional, recorridos guiados en tricimotos, guiar por el hito que recuerda la batalla de Yaguachi, paseos en bote por el río y avistamiento de aves. Con esa postal ecuatoriana le decimos gracias por su preferencia. Comenzamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se impulsará una gran cruzada para erradicar la violencia de género. Este miércoles el jefe de Estado mantuvo una reunión de trabajo con varios colectivos de mujeres que luchan por este objetivo. Es un mal social al cual se le debe buscar una solución desde el Estado con participación de la sociedad civil, sin escatimar esfuerzo alguno. Según datos oficiales, al 2016, Ecuador registró un total de 73 casos de femicidio. Una mujer muere víctima de violencia cada 2 días y medio. 6 de cada 10 mujeres es víctima a diario de algún tipo de violencia. Para el gobierno, a esto hay que ponerle un pare. Vamos a iniciar una cruzada muy fuerte, muy intensa, por ese derecho de la mujer a elegir, por ese derecho de la mujer a que el hombre no crea que nació con más derechos que ella. Cruzada Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se ejecutará con varias estrategias. La esposa del jefe de Estado, la señora Rocío González de Moreno, propuso un trabajo de hormiga que empieza por crear las condiciones adecuadas para que la mujer viva su cotidianidad en paz. En la misión Toda una Vida, construir no casas, construir comunidades en las que las mujeres sean libres de violencia, ellas y sus familias. Vamos a empoderar a nuestras mujeres otorgándoles la propiedad de las casas. Allí tendrán un hogar que las guarde, se sentirán la seguridad de un techo propio. Hasta acciones que se circunscriben a un criterio más institucional. Vamos a crear dentro de estos barrios, como les digo, los centros de atención integral, las manuelas, donde tendrán espacios comunitarios para darles talleres de empoderamientos, capacitaciones. Para la ministra de Justicia, en esta cruzada, el Estado hará su parte. Líneas de auxilio, la presencia de las defensorías públicas para atender a las víctimas, la presencia de fiscales con visión, con enfoque de género para atender y para iniciar las acciones legales. Y los diversos actores de la sociedad serán la contraparte de esta cruzada nacional, que tendrá éxito tanto en cuanto ya no existan reuniones de este tipo para acabar con la violencia contra la mujer. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras que las representantes de las organizaciones de mujeres comprometieron su total respaldo para que esta cruzada se fortalezca, el Ministerio de Justicia se encargará de coordinar las acciones a desarrollarse. Para estas lideresas la urgencia es que no se deje pasar un día más, ni un solo minuto que sirva para aumentar las estadísticas de mujeres agredidas o asesinadas por sus parejas o convivientes. Esta no será la primera ni la última reunión que se ejecute para coordinar acciones. La Cruzada Nacional tiene como principal eje reducir la brecha de violencia contra la mujer y prevenir casos de femicidios. Una campaña comunicacional masiva se empleará para sensibilizar a todos. Saludamos este diálogo, creemos que la única manera de concretar el diálogo no es solamente esta reunión, sino la hoja de ruta y un plan de acción concreto donde participemos conjuntamente la sociedad civil, los ministerios correspondientes, los medios de comunicación, porque el tema de la violencia es un tema estructural, es un tema cultural y es un tema sistémico.
Para ellas, ese acercamiento con el Ejecutivo es más que importante, pues sin el apoyo de quien comanda y coordina el trabajo de un sinnúmero de instituciones, cualquier iniciativa a implementar sucumbe con el tiempo. Que parte de la lucha contra la violencia va a ser la lucha contra la discriminación a nivel nacional. Porque esto hay que plasmar desde las realidades, desde las culturas que nosotros tenemos, especialmente tenemos estos problemas que es más que todo las mujeres indígenas por no tener una educación. En el marco de este primer encuentro con el jefe de Estado y ministros, las organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir en su lucha por la vida, por una sociedad de iguales. Reanudamos nuestro compromiso de vida, un compromiso que cada una de las organizaciones que estamos acá lo hemos venido haciendo con mayor o menor dificultad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Según datos de la Fundación María Guare, en lo que va del año en nuestro país se registran más de 80 casos de femicidio. Las organizaciones que luchan contra la violencia de género consideran muy importante el apoyo del gobierno central para prevenir esas muertes. Dominga Corozo es ahora una mujer alegre que atiende su pequeño y variado negocio. Esto tras 32 años de ser víctima de violencia intrafamiliar, algo que por poco le cuesta la vida. En medio de un batazo, rodé escaleras, paja abajo. Cuando me iba a dar el otro, Dios dijo, no estuvo hora, salí huyendo, corriendo, mis hijos corran, bueno, salimos. Ella es testimonio vivo de que es posible retomar la vida, sobre todo por sus futuras generaciones. Desde la Fundación María Guare se explica que el centro de toda sociedad es la familia. En insultos, en golpes, en acoso sexual, en violaciones sexuales, de lógica, ¿tú qué ciudadano puedes entregar? A través de 30 centros a nivel nacional que conforman la red de centros de atención y casas de acogida, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, se impulsa la lucha contra la violencia de género. Se considera primordial el apoyo desde el Ejecutivo para iniciar la complicada tarea de cambiar la estructura mental de la sociedad. Entonces imagínate, todo un país, más del 50% de sus mujeres no le respetan sus derechos humanos. Dominga reconoce que fue provista de fortaleza divina para vencer el miedo y continuar su vida cuidando de su hija de 27 años, que nació con un grado de discapacidad del 90%, esfuerzos que triplica al criar a sus 2 nietos. Mis hijos lo vivieron y ahora mis nietos tienen que ver este maltrato. No es hora de tomar decisiones, de denunciarlo, hacer lo correcto, que debí de haberlo hecho hace muchos años. Sea mujer o sea hombre, que esté pasando por maltrato, no se quede en una relación tormentosa. Las últimas cifras registran que más de 80 mujeres fueron víctimas de femicidio, con lo que más de 100 niños quedaron huérfanos. Estos números son los que se procura disminuir con las políticas públicas que ejecute el nuevo mandatario. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió este martes con el bloque de asambleístas de Alianza País para abordar temas de la agenda legislativa. En varias ocasiones, el mandatario llamó a la unidad al interior del movimiento. Junto a otras autoridades del gobierno central, el presidente Lenín Moreno se reunió este martes en horas de la noche en el Palacio de Carondelet con el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País, en donde hizo un llamado a consolidar la unidad del movimiento para trabajar en beneficio de la nación. En este momento, de forma particular, independientemente de roces que pueden haber existido, yo traigo un sentimiento únicamente de unidad. Planteó el camino del diálogo como la mejor ruta para superar posibles diferencias que pudieran registrarse al interior del movimiento. Bajo ninguna circunstancia, y por favor eso sí, métanse en la cabeza, bajo ninguna circunstancia, las diferencias que pueden haber entre dos compañeros, independientemente de que sean los líderes de un movimiento, no puede afectar al movimiento. El movimiento debe permanecer unido. Una unidad que es necesaria, aseguró, para poder avanzar en los proyectos que tiene el gobierno central en diferentes frentes políticos. El movimiento debe permanecer unido, porque eso es lo que perdura. Este es el movimiento que perdura. Este tipo de comportamiento que queremos que perdure. Un comportamiento respetuoso. Esto al tiempo de felicitar al bloque legislativo por el trabajo realizado al interior de la Asamblea, dejando en claro que el propio ejercicio de sus funciones implica tener diferencias. Porque eso es lo que son ustedes, parlamentarios. Y el parlamentario parlamenta, pues. Y cuando parlamenta manifiesta divergencias. Y cuando parlamenta manifiesta coincidencias. Y ustedes sin duda lo van a hacer y lo están haciendo bien.
Agenda legislativa que de manera bimensual se revisará en citas de trabajo conjuntas para analizar y proponer nuevos proyectos de ley, normativas o incluso reformas a las leyes ya vigentes. Todo esto en un marco de diálogo permanente. En lo que a mí corresponde doy por cerrado el capítulo. Para mí se acabó. Yo voy a hacer de cuenta como que es haber terminado un partido de fútbol en el cual uno se dice de todo con el compañero, con el amigo, y al final terminamos dándonos un abrazo. Ya habrá oportunidad para el abrazo. Este momento vamos a empezar a trabajar. Carlos Flores, Ecuador TV. Para los analistas Hernán Reyes y Francisco Rocha, las declaraciones del jefe de Estado deben entenderse como la ratificación de su impulso a la iniciativa de diálogo. Francisco Rocha es el presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, AEDE. Para él, la ciudadanía debe tener muy claro el trabajo desarrollado por Lenín Moreno en estos primeros 50 días del frente del Ecuador. El presidente Moreno nos ha dado 3 mensajes. El uno, que quiere unidad, que quiere debate y democracia, y que hay que arreglar la economía y el país. Para Rocha, esto no significa que el presidente Moreno no represente la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero sí un cambio, que es difícil de llevar adelante. Es más difícil, y él creo que entiende así la democracia, que es más difícil porque hay que consensuar. Es más fácil dar una orden, ¿no es cierto? Pero es más difícil consensuar y construir la democracia. Un aspecto con el que concuerda el catedrático Hernán Reyes, quien acota que un proceso de transición pocas veces resulta fácil y que el tiempo mínimo para ver esa estabilización total será después de los 100 días de gestión de Lenín Moreno. Van a haber evidentemente miradas diferentes con respecto a qué significa la continuidad con el cambio. Yo creo que esa es la idea central de esta transición, porque es un gobierno del mismo signo político, es un gobierno de la Revolución Ciudadana. Que por eso es el momento de que la ciudadanía escuche lo expresado por el presidente de la República para salir adelante y pensar en el futuro. Está esperando que se cumplan los principios fundamentales del programa de gobierno de Movimiento Alianza País. No se trata de que ganó la derecha, ganó el otro partido, ganó Lazo, no, ganó País. Y con eso yo creo que ganó el país. Pues considera que si bien en 10 años se realizaron cosas importantes, siempre quedan aspectos por mejorar. Y en ese objetivo está enfocado el actual presidente de la República. Alex Llanos, Ecuador TV. El municipio de Quito donará el primer terreno a la misión Casa para Todos. Carmen Chacha, quien será la beneficiaria de este predio, recibió la noticia con mucha emoción. Carmen Chacha tiene 74 años. Actualmente habita en una pequeña vivienda en el terreno que cuida. No tiene casa propia ni ingresos para su manutención. Ella será una de las primeras beneficiarias de las 500 viviendas de la misión Casa para Todos, que se construirán en un terreno que el municipio de Quito donará para el proyecto gubernamental. Yo vivo aquí casi para los 30 años, pero no he tenido nada, ni tengo a dónde ir. Recibió la noticia de Irina Cabeza, secretaria técnica para el plan Toda una Vida, y del alcalde Mauricio Rodas, quienes se dieron cita en el terreno de 7.7 hectáreas, ubicado en el sector La Estancia, al sur de Quito. Es un predio que, como ustedes pueden ver, es bastante plano. Se encuentra en un sector del sur de la ciudad que está dotado de todos los servicios. Ese es el compromiso que queremos tener de las autoridades locales para que este sueño de construir 325.000 viviendas sea una realidad y arranque en el mes de agosto. Mientras que según la autoridad municipal, este es el primero de varios sitios que se analizan para aportar al programa. Esto será una donación que tendrá, por supuesto, que ser aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito y estamos seguros que contaremos con el apoyo de todos los concejales. Las casas que aquí se construirán son unifamiliares y serán parte de las primeras 190.000 viviendas que se entreguen de manera gratuita, pero también existirán otros modelos. 3 tipos, la una que es la de 50 metros, la otra que son casas en 4D y la otra que evidentemente serían terrenos, en edificios que estaríamos construyendo hasta 3 plantas o 4 plantas como lo destina el señor presidente. Para esta primera etapa ya se cuenta con un presupuesto de $500 millones y para
identificar a las familias beneficiarias, se está actualizando el registro social. De que la prioridad para el presidente Moreno son esas personas que están en estado de situación muy vulnerable, de extrema pobreza, que cumplen requisitos, pueden ser las personas con discapacidad también. Para viabilizar el proyecto se contará con el respaldo de los gobiernos autónomos descentralizados, con cuyas autoridades se han realizado varios encuentros. Mientras que para la construcción de las viviendas se contará con el sector privado, lo cual dinamizará la economía. Sofía Montoya, Ecuador TV. Alcaldes, alcaldesas y la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña acordaron trabajar conjuntamente para identificar terrenos en los que se podría implementar la misión Casa para Todos. Hasta la sede regional 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador llegó la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña para socializar la misión Casa para Todos. Durante la reunión, los representantes de los gobiernos locales pusieron a disposición los planes habitacionales que podrían sumarse a este proyecto que espera dotar de vivienda digna a más de 320.000 ecuatorianos de escasos recursos. Hemos podido escuchar cuáles serán los planteamientos, qué tipo de infraestructuras básicas deben tener cada uno de los terrenos. Identificar las reformas legales necesarias que debemos hacer y que debemos plantear para que esto fluya. La titular de esta cartera de Estado destacó que trabajarán conjuntamente gobierno y cabildos para la identificación de suelos disponibles y potenciales beneficiarios. Hay una propuesta de convenio marco que ya luego se firmará con todos los alcaldes, con AME Nacional. Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat, considera que la iniciativa del gobierno generará nuevos empleos e indicó que para agosto se espera aterrizar dicha propuesta en territorio. Luego aspiramos tener una asamblea general del AME en el que se firme el convenio marco y esto servirá de base para poder establecer también reuniones con cada uno de los alcaldes, ya no reuniones, sino convenios con cada uno de los alcaldes y ver las formas de colaboración concreta entre cada municipio y el gobierno nacional. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Ban Ecuador se fortalece como una institución crediticia a nivel asociativo. En todo el país se entregó más de 700 millones de dólares. La entidad fue elegida por el Frente Económico como el brazo financiero del programa Casa para Todos. Ban Ecuador cumple 13 meses de funcionar con su nueva denominación. Durante este tiempo ha instalado 773.9 millones de dólares a nivel nacional en créditos, de los cuales se destaca el impulso dado a las asociaciones y compañías bajo la denominación de crédito asociativo. Hoy día tenga el 20-22% del mercado del microcrédito a nivel nacional. Tan solo en Chimborazo se han entregado 39 millones de dólares en créditos y de estos, 10 millones se han destinado a asociaciones productivas, como por ejemplo Pedro Salao de la asociación Cielo Azul, quien recibió 40.000 dólares para la producción agropecuaria. En vista de que en esas entidades bancarias ha sido altos intereses, entonces hemos acudido acá a Ban Ecuador. Así también Luis Peña, de la asociación Puntadas de Éxito, dedicada a la confección de ropa, menciona que Ban Ecuador será su aliado para futuros negocios. Nosotros necesitamos este tipo de financiamiento para poder surgir. Pero además, Ban Ecuador jugará un papel importante en los programas Minga Agropecuaria y el programa Casa para Todos, impulsado por el gobierno nacional. Es que le han encargado al Ban Ecuador ser el brazo financiador del ejercicio de Casa para Todos. Es decir, nosotros somos los que vamos a dar los recursos para que el ciudadano reciba en función de su clasificación, de acuerdo a su capacidad de ingreso, si es que recibe una casa gratuita o si recibe una casa con copago mensual. Y aunque no será una institución que vigile las construcciones, sí tendrá la responsabilidad de que fluyan los recursos para los proyectos de vivienda. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Una vida digna con iguales oportunidades es uno de los principios que rige el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A continuación le presentamos en qué consiste este primer eje fundamental de esta iniciativa y cuáles son sus objetivos. Derechos para todos durante toda la vida. Así se denomina el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, dentro del cual se tiene como prioridad el cumplimiento de 3 objetivos: garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas y garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones.
Con este primer objetivo se busca que todos los ciudadanos tengan un mejor acceso y mejor calidad a educación, salud, alimentación, agua y seguridad social. El economista Víctor Hugo Villacrés asegura que es importante plantear estos puntos, ya que de esta manera el gobierno podrá cumplir sus metas relacionadas a estos derechos básicos. Por ejemplo, eliminar la desnutrición infantil, generar mayor escolaridad en los niños, reducir la pobreza de los adultos mayores, sobre todo aquellos que se encuentran ya en edad de jubilación. Y por ello asegura que a pesar que el país ha avanzado, siempre habrá nuevas metas que lograr. Va a ser importante establecer como eje fundamental primero los derechos que tiene el ser humano. Este criterio es compartido por la ciudadanía, la cual manifiesta que es prioritario contar con esta planificación. Especialmente aplauden que estos temas se aborden en el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo periodo. Es una actitud muy acertada, toda vez que es sumamente necesario planificar. Cuando se está hablando de derechos, lo principal que nosotros necesitamos implementar en el país es la igualdad, porque estos derechos son la base principal de nuestra sociedad. El tema de la interculturalidad, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza también es fundamental dentro de este primer eje, así lo señala Franklin Columba, dirigente de la FENOCIN. Que en el plan de desarrollo se tome en cuenta estos dos conceptos sumamente importantes. Para Columba, la interculturalidad tiene que ver con toda la población ecuatoriana y no solo con la indígena. Tiene que ver en todo el enfoque, desde lo productivo, desde la comercialización, desde la transformación, desde la economía popular y solidaria. Tanto Columba como Villacrés aseguran que garantizar los derechos de la naturaleza también es primordial en este plan. Y ese entorno debe ser cuidado de la mejor manera, de tal forma que les permita vivir al resto de generaciones en las mismas o mejores condiciones que lo que vivimos actualmente. Ivana Paredes, Ecuador TV. Revisamos a continuación lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, apelará la sentencia impuesta por el juez Sergio Moro ante los tribunales de su país y la Organización de Naciones Unidas. Lula califica dicha decisión como una persecución política y judicial para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018. A 9 años y 6 meses de prisión fue condenado el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva por presuntamente estar implicado en la red de corrupción de Petrobras. La sentencia, que fue emitida por el juez Sergio Moro tras encontrar a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, también incluye el pago de una multa de más de 87 millones de reales. Según informó la defensa de Lula, se apelará y se comprobará su inocencia, incluso ante organismos internacionales. Eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima. El dirigente del Partido de los Trabajadores en varias ocasiones ha denunciado una persecución política en su contra. Y esto se debe a que lidera con más del 30% en encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Las centrales obreras dan su apoyo a Lula. Bajo la consigna "Elecciones sin Lula son fraude", miles de personas se mantendrán en las calles en repudio a la decisión judicial. Lava Jato, como se conoce, el caso de corrupción en la estatal Petrobras, es una de las mayores investigaciones de corrupción en Brasil, que involucra el desvío de 8.000 millones de dólares. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Un informe enviado de la Fiscalía de Colombia al Consejo Nacional Electoral revela que Odebrecht sí asumió los costos de las campañas electorales de 2014-2018 de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. La información se dio a solo 3 días de que caduque la acción sancionatoria al organismo electoral sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de la empresa brasileña. El reloj marca a las 6 de la mañana con 54 minutos, 1 hora en territorio insular menos, así que presten mucha atención a lo que reseñamos en nuestros portales electrónicos. Los medios públicos están a su servicio. Ingresamos a Andes, Agencia Pública de Noticias del Ecuador. Liga de Quito cae 1-0 ante Bolívar en el debut del técnico Pablo Repeto, esto en el marco de la Copa Sudamericana. La recaudación tributaria creció 11% en el primer semestre de 2017, está el titular del Servicio de Rentas Internas. Presidente Lenín Moreno convoca una cruzada nacional contra la violencia de género. China ve en las escuelas su principal cantera para dominar el fútbol en 30 años. Y una noticia más,
Gran Minga Agropecuaria en Ecuador apunta a pequeños y medianos agricultores. La ampliación de estas y otras noticias en la Agencia Pública de Noticias Andes. Vamos al decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo, que reseña lo siguiente. Vamos a hacer clic en algunas noticias para que usted pueda ver lo que pasa en el país y en el resto del planeta. El presidente Moreno impulsará la Cruzada Nacional contra la Violencia de Género. Miren ustedes más información en nuestros portales electrónicos. En este portal informativo usted encontrará noticias de la política, la economía, la justicia, la sociedad y por supuesto la cultura. Midubi busca terrenos para Plan Casa para Todos. Esto en el marco de esta iniciativa que se pretende desarrollar en todo el territorio nacional. Y una noticia más. Bueno, nos vamos directamente a los medios públicos. www.mediospublicos.es, el contacto con ustedes en las 24 provincias y en todo el planeta. Miren ustedes, ahí está. Noticias tristes, lamentables para la hinchada blanca. Después de 2 triunfos seguidos, viene esta derrota a nivel internacional. Tenemos más información también, por supuesto, no solo lo que reseña el equipo, sino también están colgados aquí nuestros programas de opinión para el disfrute familiar, para también generar pensamiento crítico. A continuación ya vendría Carlos Rabascal. Y también estaremos contando que hoy al mediodía estaremos hablando sobre el CERCOP, la función que desarrolla esta institución en favor de los pequeños y medianos empresarios. Así que no se lo pierda a las 12. Hacemos nuestra primera pausa en este espacio, pero como lo comentamos, ya viene Carlos Rabascal con sus invitados. Quédese en nuestra sintonía. También le contamos a continuación cómo amanece cada una de nuestras ciudades. Preste atención al clima. Hola, soy Sebastián Cordero. Gracias, soy César Carminiani. Soy la directora de ALBA, me llamo Ana Cristina. Hola, soy Paul Venegas. Soy Pablo Arturo Suárez, no el hospital, sino el cineasta. Ya me joder, súper específico. Estamos en Primer Plano, solo cine ecuatoriano. A las 22 horas. Este domingo a las 10 de la noche. Aquí en Primer Plano. ¿No? Sí, ¿no? Solo cine ecuatoriano. Primer Plano, solo cine ecuatoriano. Todos los domingos, 22 horas. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12 horas 30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. La parroquia Pacha en el Cantón Cuenca es uno de los centros poblados más antiguos de la ciudad, remontándose a un origen cañari y a ser uno de los primeros lugares de asentamiento español durante la colonia. Concretamente se sabe que desde 1534 estuvieron asentados aquí los primeros colonizadores de este pueblo. Ecuador Multicolor. Hoy, 14 horas 30.
Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y está sintonizando Ecuador TV, su medio público. El día de hoy tenemos a Ligia Estrella, directora de proyectos de Corpey, para hablar sobre el fortalecimiento de MIPYMES y en relación a todo este apoyo que se está dando de cara a la exportación de las MIPYMES a la Unión Europea. Luego tendremos a Fander Facuní, ministro de Educación, para hablar sobre el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar. Iniciamos entonces Pensamiento Crítico. Ligia, qué gusto tenerla acá. Ligia Estrella, directora de proyectos del Corpey. Buen día, Carlos. Gracias, muy amable por haber aceptado. Las MIPYMES son importantes para el desarrollo empresarial y las actividades económicas del país. En una economía dolarizada, más aún, tenemos que seguir fortaleciendo nuestros productos exportables no petroleros, que son los que van a generar más divisas para el Ecuador. Pero, por cierto, las MIPYMES son también grandes generadoras de trabajo. En este sentido, ¿cómo está el Corpey apoyando a las MIPYMES para que se haga realidad este anhelo de que sean ellas también que se coloquen en los mercados europeos y que aprovechen este acuerdo comercial con la Unión Europea? Ligia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos, qué gusto estar aquí en este programa. Y sí, pues Corpey ha venido trabajando a lo largo de 17 años ya, comprometido con el desarrollo de las pymes particularmente, ¿no? Y apoyándolos en todo lo que tiene que ver con asuntos de exportación. Y hace aproximadamente unos 9 años atrás se tuvo un programa de apoyo también y fortalecimiento al sector empresarial y al sector exportador. Y ahora nuevamente con la posibilidad que se nos abre del acuerdo comercial, hay un nuevo programa de cooperación fondeado por fondos europeos que está direccionado específicamente a apoyar a este sector tan importante para el país por la generación de divisas y también por la generación de empleos y también porque nos permite diversificar la oferta exportable. ¿Cómo se instrumenta este apoyo? Porque no necesariamente todas las empresas, todas las MIPYMES están preparadas para poder colocar sus productos. ¿Cómo se instrumenta entonces este apoyo para prepararlos? Ya, el programa es muy interesante porque va a trabajar con dos grupos de empresas, ¿no? Las empresas que ya son exportadoras y que facturan hasta $5 millones, porque siempre estamos hablando de MIPYMES. Y el otro grupo son empresas que tienen un potencial exportador, pero que todavía no están exportando y que necesitan de un proceso de mediano y de largo plazo. El programa tiene una duración de 36 meses y por eso es que dividimos los grupos, ¿no? Porque sabemos que para que puedan exportar, aquellas que son nuevos exportadores necesitan un tiempo mayor a los 36 meses. Entonces el programa se abre en dos categorías. La una es trabajar fuertemente con esos exportadores y la otra potenciar aquellas empresas que sí pueden hacer esa tarea, pero que necesitan un poquito más de tiempo. En el segundo rubro, aquellas que necesitan más de tiempo, ¿tienen algún tipo de preparación para conocer los mercados? ¿Cómo se estructura la demanda de los productos que quieren en Europa importar? ¿Cuáles son las exigencias? Bueno, ahí se ha abierto el programa, como le digo, con dos operadores. El uno es Corpey y el otro es Fedexport. Fedexport va a llevar adelante el programa que trabaja con el grupo que tiene ese potencial. Y allí está estructurado un componente grande de capacitación y de formación y de acompañamiento a la empresa para que pueda estructurar de mejor manera esa cadena que maneja la empresa, ¿no? Es decir, estructurar de mejor forma el tema administrativo, los temas de producción, los temas de calidad, los temas de empaque. Allí es donde se va a acompañar a la empresa en dos tipos de programas. En un programa 1 a 1, es decir, se evalúa a la empresa y se hace un programa individualizado para la empresa. Y por otro lado, un programa general de capacitación para que pueda conocer las oportunidades de mercado, para que pueda conocer, por ejemplo, los perfiles de los compradores que necesitan productos que nosotros somos, que estamos en capacidad de ofertarlos con las empresas nacionales y también que se vinculen un poquito más con los temas de calidad, ¿no? Que empiecen a trabajar
temas de implementación de buenas prácticas, implementación de certificaciones, que entendamos también cuáles son los requerimientos de ese consumidor europeo, es decir, capacitarle al empresario para... Exacto. Ahora, y del rubro que maneja el Corpey, que es para aquellos que ya están exportando, ¿en qué consiste el apoyo? El apoyo es sumamente a la vena, ¿no? Ahí estamos trabajando un componente fuerte que se llama de acceso a mercado y es rápidamente hacer, por ejemplo, una adaptación del empaque de la empresa, el etiquetado de el producto que va a ser seleccionado. También estamos apoyando fuertemente en los temas de calidad. Queremos que las empresas empiecen a tener una cultura de calidad y se está apoyando en todo lo que es implementaciones, ¿no? Implementaciones de los procesos de calidad, identificación de cuáles son esas certificaciones que requiere el mercado europeo. También se está apoyando para aquellas que ya tienen avanzado el tema de la trazabilidad, se va a financiar las certificaciones en sí. También hay un componente muy fuerte de promoción, es decir, ferias, misiones, ruedas de negocios, envío de muestras, apoyo con gente especializada en cierre de negocios para entender mejor cuáles son las condiciones de los contratos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un componente muy fuerte para acompañarle a dar ese paso y ese salto al mercado de la mejor manera, ¿no? De la manera más segura y más confiable también. Al momento, ¿cuántas MIPYMES están participando de estos proyectos? Ya, el programa es un programa pequeñito todavía, ¿no? Al ser un programa de cooperación, el universo que abarca es pequeño. Estamos invitando alrededor de 500 empresas. Y en los programas individualizados de apoyo uno a uno que llamamos nosotros, se van a apoyar alrededor de por lo menos unas 200 empresas. O sea, en total son 700. Digamos que son 700, 500 que van a participar en los programas de capacitación, en programas generales y en este programa uno a uno. Allí es importante mencionar que buscamos que la empresa también aporte, ¿no? Va a ser un apoyo cofinanciado. Entonces, si nosotros decidimos, por ejemplo, una caja de herramientas que requeriría la empresa, mencionemos, por ejemplo, que vamos a trabajar un tema de calidad, implementación de HACCP, después vamos a trabajar la adaptación de la etiqueta y la participación en algunos eventos, nosotros vamos a costear ese monto y de ahí tomaremos más o menos uno a uno. Digamos, si la empresa pone €1, nosotros vamos a poner €1 también. Entonces es un programa cofinanciado. ¿Y los fondos de dónde provienen? La parte que no le corresponde a las MIPYMES. Eso proviene de los fondos europeos, de los fondos de apoyo al país que han direccionado para el Ecuador, justamente en el marco de la implementación del acuerdo para que las empresas puedan incentivarse de mejor manera y puedan apoyarse para poder hacer esta gestión de acceso al mercado europeo. De una u otra manera, ya sea en el programa 1.1 o ya sea en aquello que empresas que todavía no comienzan a exportar, pero que van o tienen la intención de exportar y que se está haciendo todo este acompañamiento, el objetivo final es incrementar las exportaciones. Así es. En ese sentido, ¿cuál es la proyección que se estima? Bueno, nosotros estamos esperando que en el programa 1 a 1 tengamos por lo menos un 20% de empresas que logren efectivamente esa exportación. En el programa 1 a 1, en el componente que lleva adelante Corpey. En el componente que nosotros esperamos que las empresas estén listas para exportar en los próximos 3 a 5 años, tendríamos que hacer una medición posterior. Pero también esperaríamos que de ese programa pueda ser que nosotros recibamos también un porcentaje interesante y en los últimos meses del programa la podamos graduar a la empresa como exportadora, por lo menos que esté enviando muestras o que tenga un primer pedido en firme. En el proceso de selección, ¿cómo se establece? ¿O son las empresas a las que se escriben, las primeras en llegar establecen un cupo o esto se ha establecido con base en la demanda del mercado europeo? Justamente estamos analizando todos esos temas, ¿no? Se ha creado una plataforma que permite la democratización del programa a nivel nacional. Esa plataforma ha permitido también que nosotros implementemos
la metodología de selección y de diagnóstico de empresas que venía ya siendo llevada adelante por la institución que trabaja en promoción de exportaciones en el país. Entonces hay una metodología de selección y de evaluación. Y por un lado evalúa la fortaleza de la empresa, la cadena de la empresa, pero por otro lado también se evalúa justamente la demanda, si existe esa demanda, y entonces hacemos un match producto-mercado. Vemos cómo está la empresa, vemos cuáles son las exigencias de mercado y de allí existe un ranking que se le da a la empresa. Lo interesante de esto es que la empresa tiene la posibilidad de autoevaluarse, porque una vez que se inscribe en la plataforma pasa al proceso de evaluación y es una autoevaluación y posteriormente se hace un proceso de ratificación de la evaluación y ahí va un consultor especialista de mercados y de empresas, y este consultor podrá sentarse con la empresa, discutir esa evaluación y poder acordar cuál es la caja de herramientas que más le conviene y también acordar posteriormente una formalización en un contrato para poder apoyarle con los servicios del programa. Ahora, ¿cómo amplificar este programa, considerando que las MIPYMES juegan un rol importante dentro del sistema productivo ecuatoriano y, como le dije al inicio, es una de las que mayor generación de empleo tiene? Este programa lo estamos promocionando a lo largo del país, ¿no? Ha tenido unos 6 meses fuertes de estructuración de esta plataforma, de difusión. Hemos ido a talleres, hemos estado conversando con las cámaras, hemos hablado con la universidad para poder promocionar de mejor forma y que también el proceso de selección de la empresa sea un proceso compartido con la empresa. Pero termina siendo una iniciativa privada, es decir, Corpey, FedExport, la Unión Europea. ¿El Ministerio de Industrias no entra dentro de este programa o no han conversado como para poderlo amplificar? Bueno, este programa, la implementación del programa, de esta caja de herramientas que va al sector privado, ha sido una alianza público-privada, ¿no? Aquí ha participado de manera muy entusiasta el gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio de Comercio. Ha sido un trabajo arduo que ha caminado a lo largo de la negociación de manera paralela, hemos venido trabajando, ¿no? Y lo que se pensó de manera conjunta era de qué manera podía ser mejor implementado el programa, que pueda tener, no tenga cortes, que pueda ser implementado por instituciones que conozcan de la realidad del sector de las pymes, y ahí es que se decidió trabajar una alianza público-privada y que los operadores sean instituciones privadas que conozcan del sector, que estén muy posicionados en el sector empresarial. Y entonces el Ministerio participa del programa, es así que firmó un convenio previo en el acuerdo marco de país. Sin embargo, decidieron entregar la implementación de los mismos a las 2 instituciones en acuerdo con la delegación europea aquí en el Ecuador. ¿Cómo se pueden inscribir los interesados? Hay una plataforma que se llama www.exportaeuropa.es. La plataforma está disponible, es de fácil accesibilidad y también de fácil manejo, y una vez que se inscriban, reciben un código y con ese código ellos empiezan a realizar el proceso de autoevaluación. Es simple, le tomará 1 hora y media el proceso de autoevaluación y posteriormente nos estamos comunicando a partir del 31 de julio que terminan las primeras inscripciones, nos vamos a comunicar con las empresas que vemos que son interesantes porque hay un mercado, porque hay un producto interesante también, y se van a contactar consultores que van a ir a visitar las empresas y posteriormente definiremos cuáles son las que van al programa 1.1, cuáles van al programa de capacitación, cuáles van al programa de promoción. Todavía está por delante un trabajo previo antes de que el programa empiece fuertemente ese trabajo 1 a 1 de implementación. Ligia Estrella, muchas gracias por estar con nosotros. Un temita más. Luego de que terminemos esta primera convocatoria para pymes, va a haber un segundo lanzamiento para las empresas asociativas. El programa no se ha olvidado de la economía popular y solidaria, de las asociaciones, de las redes de productores. Entonces va a haber un componente especialmente direccionado a las asociaciones, que entiende la dinámica de las asociaciones y que va a poderlos atender
específicamente de acuerdo a sus necesidades y también para que tomen provecho de las oportunidades en el mercado europeo para productos interesantes como son café, cacao, quinoa, snacks de frutas, que son productos que tienen una base productiva muy fuerte aquí, de productores, de campesinos y que están estructurados en asociaciones y que también tienen un gran potencial en la Unión Europea y que pueden también tomar ventaja de mercados que pagan precios superiores y donde nosotros también podemos hacer allí un trabajo muy interesante y muy direccionado a mejorar la dinámica de acceso de esas asociaciones al mercado europeo. Gracias, Ligia. Gracias, Carlos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Fander Falconi, ministro de Educación, para hablar sobre el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar. Venimos de inmediato. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Recuerda siempre que a quien madruga un buen café le ayuda y hoy este es tu mejor café. En nuestro segmento Así se hace, aprenda cómo se elaboran las famosas fritas. Además, proyectos de emprendimiento e innovación 100% hechos en Ecuador. 8:30 por Ecuador TV. Se hacen de ti, si pudiera ilustrarlo de algo. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito. A solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Ismael Takuri. ¿Y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela. Mamita Mariana. Escúchame bien. Si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. En Primer Plano presentamos Vengo Volviendo. Este domingo 22 horas. Ya estamos con el señor ministro de Educación, Fander Falconi, con quien vamos a hablar sobre este plan de convivencia armónica y cultura de paz en el espacio escolar. Señor ministro, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿En qué consiste este plan de convivencia armónica y la construcción de cultura de paz? Carlos, buenos días, muchas gracias por la entrevista. El plan se denomina Más Unidos, Más Protegidos, y la idea central es lograr una corresponsabilidad de la sociedad alrededor de los temas de violencia educativa. 3 acciones guían al Ministerio de Educación en lo concreto. Tener una educación de calidad, esto significa tener una mejora en los logros educativos constantes y acercarnos a niveles y estándares internacionales. Un segundo elemento fundamental es continuar con los aspectos de cobertura, infraestructura, equipamiento que requiere el sistema educativo. Y un tercer elemento central en una política educativa es la protección de los derechos de nuestros niños y nuestros adolescentes. Por lo tanto, el plan pretende cubrir ese tercer aspecto de la convivencia escolar, de la convivencia educativa. Hay un conjunto de casos que han salido a la luz pública, hay una información también que viene
de una propia recopilación de una encuesta que hizo el Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF, donde se ve los aspectos relacionados con la violencia en el sistema educativo. Y por lo tanto el deber de una autoridad es generar los espacios suficientes de acción, de articulación y de corresponsabilidad. Si bien este estudio determina esos niveles de violencia, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? Porque no es cuestión solo de ser disuasivos, sino también de trabajar mucho en el tema de la prevención, para que esto no se pueda dar. Hay que ir a la raíz. Hay que ir a la raíz, y la raíz es el comportamiento, digamos. La pregunta central aquí sería ¿por qué suceden este tipo de aspectos anómalos en el sistema educativo? Y eso nos resume al comportamiento. Y por lo tanto lo que tú señalas, nosotros recibimos en el sistema educativo un conjunto de problemáticas que están asociados con los niveles de aspectos que tienen que ver con la convivencia en el hogar, desintegración de familias, formación de valores, es decir, hay todo un aspecto sobre el cual hay que trabajar en los aspectos de prevención. En lo concreto, nosotros hemos dado unos pasos adelante en estos días. Hemos primero, yo diría que trabajado mucho en el protocolo de acción, es decir, que debe haber claridad en aquellos casos que deben ser judicializados, llevados a la justicia jurisdiccional. Esto es una articulación con la Policía Nacional, con los órganos jurisdiccionales, con la propia DINAPEN. Un segundo elemento tiene que ver con lo que debemos hacer nosotros en el sistema educativo. Y ahí hemos emitido un protocolo de acción absolutamente claro y riguroso que tiene que ver con el comportamiento de las autoridades educativas frente a este tipo de problemáticas. Ahora, pero no solo debería ser el protocolo de comportamiento de las autoridades educativas frente a la problemática. Aquí lo importante sería detectar si este tipo de violencia educativa se está dando entre alumnos o se está dando de docentes hacia alumnos. Hay distintas problemáticas. Lo que sí también quiero destacar, digamos, de mi mensaje, es que nuestros centros educativos son centros de convivencia, son centros de paz. Nosotros tenemos que tener la garantía que estamos recibiendo una educación de calidad en los distintos niveles y que estos casos hay que tratarlos y hay que tener una suficiente decisión para enfrentarlos. Efectivamente, digamos, en los aspectos de convivencia escolar, marca mucho la actuación de la autoridad en el sistema educativo. De acuerdo a este estudio, por ejemplo, de UNICEF, World Vision y el Ministerio de Educación, 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de algún tipo de violencia en las aulas, asociadas con el maltrato estudiantil, con el bullying, y cuando eso aumenta, digamos, por la frecuencia, eso pasa a denominarse acoso escolar, y eso también hay un número alto respecto a esta problemática. Entonces, básicamente, esto nos motiva, digamos, no solo a actuar sobre los protocolos de acción, sino también sobre los aspectos de prevención. Y aquí tenemos una estrategia muy interesante, yo diría que se la viene realizando desde el año 2014 con mucho énfasis, que es el fortalecimiento de los departamentos de asesoría estudiantil, los llamados DESE. En este momento los DESE están cubriendo al 54% de planteles que tienen más de 900 estudiantes, y los DESE tienen como función central, digamos, justamente la prevención, el tratamiento, el cuidado, el generar un conjunto de políticas educativas y evidentemente en aquellos casos que así se lo requiere, sancionar. Entonces ese es todo un aspecto de una estrategia que yo diría que es bastante integral para enfrentar este tipo de problemáticas. Este tema de la convivencia armónica y de la cultura de paz en el espacio escolar, también deberían intervenir los padres de familia. Así es. Hace mucho tiempo, cuando la ministra era la actual, bueno, ya no creo que esté embajadora en Argentina, Gloria Vidal, se habló incluso de ingresar a una especie de escuela para padres para que intervengan en el tema educativo, no evidentemente en las cátedras, pero sí como para fortalecer esta estructura educativa y la formación de los chicos. Exactamente. A propósito del caso Ampeta, este lamentable caso en la ciudad de Quito, la resolución del Tribunal de Pichincha, ratificada por la Corte Constitucional, le obligaba al Ministerio de Educación a dictar un conjunto de políticas de admisión a los docentes
en el sistema educativo, concretamente en los planteles particulares, pero nosotros lo hemos ampliado también a los comisionales municipales y evidentemente a los públicos. Y esto pasa por la posibilidad de generar mecanismos adecuados de selección del personal docente. En esa resolución que nosotros hemos emitido en días pasados, que es otro instrumento, digamos, regulatorio, alrededor de las políticas de admisión, cumpliendo esta sentencia, nosotros especificamos muy claramente en los protocolos de acción que debe haber la intervención de los padres de familia, padres, madres de familia y o representantes legales en los procesos de selección y evaluación del personal docente. Con eso lo que estamos generando es una corresponsabilidad de la sociedad en un aspecto esencial que merece ser tratado desde distintos ángulos de acción y evidentemente con la responsabilidad que tiene que tener el sistema educativo. ¿Hay una buena respuesta de los padres de familias en ese sentido, a participar en esa corresponsabilidad? En general hay una buena recepción sobre las políticas que hemos dictado bajo un esquema muy claro. Nosotros tenemos que tener cero tolerancia. Educación va de la mano con el conocimiento, educación va de la mano con los libros, educación va de la mano con la innovación. La educación no va de la mano con la violencia ni los femicidios, la educación no va de la mano con el uso de drogas o estupefacientes. Bajo esos esquemas, digamos, de comportamiento social, nosotros hemos tenido una gran receptividad justamente a estos conjuntos de instrumentos regulatorios que hemos emitido en los últimos 15 días. Políticas de admisión, protocolos de acción absolutamente bien establecidos, un acuerdo ministerial sobre los aspectos de normatividad alrededor de los casos de violencia sexual y violencia en las aulas. Es decir, hemos generado toda una tratativa de acción y además de fortalecimiento de esto que te comentaba anteriormente, los departamentos de asesoría estudiantil. ¿No se puede crear una cultura de paz y armónica si que los indicadores de violencia intrafamiliar son altos también? Es decir, no es cuestión de solo en los centros educativos, porque el chico regresa a su hogar y si hay estos indicadores de violencia o estos comportamientos inadecuados, de nada sirve lo que se está haciendo acá, porque se va a haber una recurrencia permanente. ¿Cómo se piensa articular aquello? Exactamente, ese es el punto. Por eso yo te decía que hay que acudir, tal vez la pregunta inicial de todo esto es qué está motivando todas estas anomalías y desórdenes. Yo diría que muy poco en el país. Hay evidentemente, se lo ha hecho desde las ciencias sociales, desde las problemáticas educativas, no quiero decir que no lo hay, pero me parece que hay que seguir trabajando en este punto porque es el punto central. Nosotros recibimos un estudiante de una determinada organización social y familiar. En algunos casos, incluso, te estoy pensando lo que me aconteció en el Cañar, cuando yo conversaba con las familias, con los padres y madres de familia, en la visita que hice a Cañar, tenemos la ausencia de los padres y madres de familia producto de los procesos migratorios del año 1988-1999, que originaron desestructuraciones de las unidades familiares. Entonces, toda esta problemática es la que está inmersa y por eso hay que enfrentarle también desde políticas transversales. Es decir, el sistema educativo evidentemente tiene una responsabilidad, pero hay otros actores que están vinculados y relacionados con esta problemática. Ahora, la importancia de desarrollar comunidad es fundamental en la vida de un país. Ahora, de acuerdo a la estrategia y la política de la educación pública, sobre todo en el Ecuador, era que los centros educativos iban a estar distribuidos de acuerdo a las comunidades, barrios, sectores de la ciudad, etcétera, etcétera. Incluso para ayudar al desarrollo de las ciudades en términos de movilidad, facilidad a los padres de familias en términos de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, también se pudiese incorporar el trabajo comunitario para que sea un blindaje también para nuestros niños, para nuestros adolescentes y que puedan intervenir para neutralizar y evitar todos estos niveles de violencia, ya sea intrafamiliar o ya sea escolar. Esto pasa justamente por la generación de mecanismos de corresponsabilidad. El día de ayer, Carlos, nosotros hemos emitido un acuerdo, digamos, una resolución ministerial para normar los consejos estudiantiles. Los consejos estudiantiles son los órganos, digamos, de decisión que dan la vida estudiantil alrededor de las improntas que llevan los estudiantes a los centros educativos.
nosotros hemos puesto en esta regulación que para acceder a estas representaciones estudiantiles en sus diversos niveles, tiene que haber planes concretos de ver cómo se van a enfrentar los problemas de violencia y los problemas de uso y abuso de drogas y estupefacientes en las unidades educativas. Alrededor de esta medida, que podría ser, uno podría decir, es trivial, digamos, se genera un conjunto de decisiones de política pública, y esto tiene que ver con la necesidad de la intervención de los propios estudiantes en este tipo de problemáticas. Así como en su momento te mencionaba que al generar las políticas de admisión a los centros educativos y ponerles ahí a los padres de familia, generamos la corresponsabilidad de los mismos en este tipo de aspectos de admisión y selección del personal docente, que también es una de las problemáticas centrales, así como la evaluación constante que debe haber. Es decir, lo que estamos generando con todas estas políticas no solo son los aspectos de prevención, tratamiento, cuidado que tenemos que tener en los centros educativos alrededor de una política de protección de derechos, sino también el involucramiento, digamos, de los actores claves, como son los propios estudiantes, las madres y padres de familia y representantes legales. Padre Fagoni, me hablaste también de calidad de educación y cobertura y equipamiento, pero cuando escucho hablar de las escuelas unidocentes, me vuelve a la incógnita. ¿Cómo hablar de calidad de educación con escuelas unidocentes? Creo que tu pregunta hay que tal vez dividir en 3 segmentos, si me permites, por favor. Porque se requiere cierta explicación. Nosotros tenemos en el país 12.629 instituciones educativas públicas. De ese universo de 12.629 instituciones educativas públicas, tenemos 4.256 unidades unidocentes, 2.501 unidades bidocentes, y el resto, digamos, son pluridocentes, 2.484, menores que se llaman menores, es decir, 570 o más estudiantes por jornada, 2.256, y mayores, es decir, 1.140 o más estudiantes por jornada, un número que asciende a 1.132, que conforma este universo de 12.629 instituciones educativas públicas. Con estos datos, lo que quiero señalar es que tenemos un universo en este momento de unidades educativas unidocentes y bidocentes que atienden a una población cercana a los 177.000 personas. Es decir, tenemos una realidad en el país, y por lo tanto es deber de la autoridad educativa velar por la calidad de todo el sistema. Es decir, el primer mensaje que estoy diciendo en forma muy clara es que tenemos todavía un universo bastante amplio de unidades educativas unidocentes y bidocentes, porque a veces no se entiende esta problemática. Se cree que en el país ya no hay unidades educativas unidocentes y bidocentes, y tenemos un mapa en todo el país donde tenemos esta realidad. Pero eso me lleva a una pregunta, Alexander. Es decir, si están cubriendo 176.000 chicos entre niños y adolescentes, si bien eso puede interpretarse como una cobertura para esos 176.000, no significa que la existencia de estas escuelas unidocentes sean de calidad, y por otro lado me genera otro signo de interrogación. ¿Por qué agregar más escuelas unidocentes cuando ya tenemos detectado el problema? Exactamente, y la idea no es agregar más escuelas unidocentes, la idea es trabajar sobre la calidad en general del sistema. El otro ámbito de acción, digamos, está alrededor de lo que se llama la nueva infraestructura educativa, la cual ya lo defiendo. Es decir, la nueva infraestructura educativa, concretamente lo que se llaman escuelas del siglo XXI, repotenciaciones, unidades del milenio. Lo que tenemos en la práctica, al llegar al ministerio, una de las primeras cosas que dictaminé es hacer un estudio de impacto sobre las unidades educativas del milenio. Y tenemos ya resultados preliminares. Los resultados preliminares me indican que tenemos mejoras en los logros educativos y en los niveles de cobertura. Es decir, son 2 resultados bastante positivos. Quiere decir que la nueva infraestructura provocó, digamos, mejoras en los aspectos educativos y en los aspectos de cobertura. Es decir, estamos atendiendo a una población mayor. Evidentemente, en esos procesos de fusión administrativa y de fusión técnica,
puede haber problemas relacionados con el transporte que lo queremos corregir para el ciclo Sierra. Es decir, tenemos tres aspectos de esta problemática que es importante atacarlos. Primero, el sistema en su conjunto, que tiene esta tipología de instituciones educativas en las cuales todas tienen que mejorar los aspectos de calidad, todas, porque la calidad es un aspecto esencial. El segundo es proteger, digamos, un aspecto que está relacionado con la nueva infraestructura, concretamente con las escuelas del milenio, que son exitosas en los aspectos de logros y cobertura educativa. Y tercero, corregir aquellos aspectos producto de estas fusiones y producto de la supresión de escuelas unidocentes que podrían tener determinadas problemáticas. Ahora, el tema calidad es recurrente en todas las actividades, pero la actividad debe ser no solo un deseo, sino un objetivo cualitativo y cuantitativo, y en ese sentido los indicadores son fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál es la calidad de nuestros estudiantes frente a países más avanzados en términos de sistemas educativos o de países más desarrollados que el nuestro? Matemáticas, en la comprensión, en la lectura, en algunos de los rubros que son importantes para medir la calidad. Yo te diría, Carlos, que incluso tenemos estandarizados ya la prueba Ser Bachiller. Recordemos que se acaba de tomar la prueba Ser Bachiller en todo el territorio nacional, y con énfasis en el ciclo Sierra. El 24 de julio vamos a tener los resultados de la prueba Ser Bachiller en sus dos acepciones. Recordemos que la prueba tenía dos objetivos centrales: promediar la nota final con un 30% de los estudios de bachillerato, y por el otro lado, digamos, incrementando un módulo en las temáticas del examen, digamos, de conocimientos y destrezas, convertirse en el paso hacia la universidad. Estos resultados de estas pruebas nos van a dar bien la problemática, digamos, de nuestro sistema educativo, porque ahí vamos a ver quiénes están bajo un promedio determinado. Vamos a poder segmentar a través de lo que está pasando con la educación pública, la educación privada, la que es comisional y la municipal. Vamos a poder ver realidades regionales, realidades que están vinculados con los aspectos de acceso alrededor de las oportunidades, fundamentalmente de las distribuciones de ingreso en la sociedad. Es decir, vamos a poder hacer un conjunto de cruces de variables que nos van a permitir tener un estado mucho más fidedigno, como ya viene ocurriendo con las pruebas anteriores, y la necesidad de hacer un mejoramiento de la calidad. Pero sí te digo, Carlos, nosotros tenemos un reto fundamental alrededor de los procesos de calidad, y en los procesos de calidad nosotros tenemos algunos planes emblemáticos que ya los vamos a empezar a implementar desde el ciclo Sierra. Uno tiene que ver con los aspectos de rezago estudiantil. Nosotros tenemos 1,5 millones de bachilleres que tienen el bachillerato inconcluso, que dejaron sus estudios, deserción fundamentalmente, que dejaron sus estudios por determinadas problemáticas sociales como las que estábamos hablando, o aspectos que tienen que ver con el embarazo adolescente. Vamos a generar ahí un bachillerato acelerado, digamos, un bachillerato comprimido, digamos, que nos permita acceder mucho más rápidamente en ese tipo de aspectos. Andrés Falconi, me llegó el día de ayer, y con esto termino realmente, Chiqui, si me das solamente un minuto, me llegó un mensaje de una persona que está preocupada por un tema familiar de dos sobrinas. Estimado Carlos, disculpe la hora, sé que mañana entrevistará a Andrés Falconi, por lo que le comparto mi reciente experiencia con el sistema educativo. A mi sobrina, cuya hermana estudia en el Colegio Aeronáutico Matutino, y vive, y si me dejan de mandar mensajes, les agradeceré. A mi sobrina, cuya hermana estudia en el Colegio Aeronáutico Matutino y vive frente a dicho colegio, el sistema le ha asignado un cupo vespertino en la unidad educativa Eloy Alfaro, sector El Rosario. Pedimos en la sede del Ministerio de Unificación de las Hermanas, como es lógico, y la solución no nos la dan. La solución que nos dan es cambiarle de colegio a la hermana mayor, aeronáutico de bachillerato, al colegio que le asignaron a la hermana menor, Eloy Alfaro, octavo GB. Pues según el sistema, la hermana menor ala a la mayor y no al contrario. En otra sede, en cambio, dijeron que como aeronáutico es un colegio emblemático, está fuera del sistema y no hay nada que hacer, y que mejor póngales a las dos en un colegio privado para que estén juntas. En resumen, se desorganiza un hogar gracias al sistema y no hay solución. ¿Podrá responder esto el señor ministro?
Digamos, es un caso particular, y Sí, como claro, caso particular, digamos, debe tener una solución en ese sentido. Queda notado, digamos, la inquietud del ciudadano, absolutamente legítima. Salgo del programa, voy a conversar con el distrito y ver qué ocurre en este caso. Sí, con todo gusto, Carlos, para poderlo atender. Ok. Muchas gracias, Fander Falconi. Lo comprometo a un pulso político para poder analizar sobre estos indicadores a calidad más adelante cuando ya haya algo mucho más avanzado en estos temas. Claro que sí, Carlos. Bueno, y por cierto, muchas gracias por estos dos libros. La solidaridad sostenible, la codicia es indeseable, de Fander Falconi, y Memorias peninsulares del pasado al porvenir de la provincia de Santa Elena. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Los espero el día de mañana. ¿Se considera usted una persona emprendedora? Si es así, este programa se lo dedicamos a usted. Así es, Arturo, porque en nuestro país existe una plataforma para la contratación pública que en los últimos años ha beneficiado sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Es el tema que toparemos aquí, al mediodía. No se lo pierda, como siempre, a las 12 en punto, por Ecuador TV. Su figura, de por sí marcial y sencilla. El tiempo es muy valioso y muy importante. Yo sí lo aprovecho en manera plena. Su rostro de hombre leal, honorable. Su conducta siempre agradable y servicial le habían convertido en el más conocido y popular de los aviadores del país. Este sábado, 18 horas, ahondaremos en ¿Qué pasó con Frank Vargas Pasos? Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Que no se apague el fuego. Y lo que un músico agradece es esta sensación de seguir siendo parte de la historia y de la cultura de tu gente, ¿no? Alejandro Lerner. Este viernes 20 horas, en los musicales de Ecuador TV. Hoy, dan el último adiós a Sensaku. Cerraba los ojos y se transportaba a su propio mundo. Sí, recuerdo que ponía Y una recuerdo su carcajada. La tristeza sigue en el hogar de Itoko. Nada puede aliviar la tristeza de sobrevivir a tu propio hijo. Clavel. Hoy, 19:30. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha Informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha Informa. Seguimos informando. Expertos analizaron el momento económico por el que atraviesa nuestro país. Hay quienes afirman que se debería revisar las políticas de subsidios, mientras otros opinan que el actual gobierno no aplicará paquetazos y que está haciendo las cosas correctamente. Todo esto en beneficio de la ciudadanía.
Que son varios los componentes para que el país experimente una economía difícil, explica Rodrigo Mendieta, docente de la Universidad de Cuenca. Recordemos que nosotros el año 2016 sufrimos una recesión económica bastante fuerte, la reducción abrupta en el precio del petróleo. Y que aceptar la realidad económica del país, por parte del presidente Lenín Moreno, es un buen paso para implementar estrategias, también señala. Yo creo que tiene que estos problemas reconocerse desde la cabeza. En eso hay que entender que si es que a la economía le va bien, al sector privado le va bien, también le va a ir bien al gobierno. Y que para salir de la situación difícil será necesario, apunta, que existan alianzas con los sectores productivos, pero también ajustes en materia de subsidios. La posibilidad, por ejemplo, de focalizar el subsidio al gas, y esto reduciría un fuerte subsidio que el gobierno hace año tras año y que no necesariamente llega a las clases más, digamos, a las personas con menores ingresos en el país. Mientras, el sociólogo Marcos Salamea opina que el gobierno de Lenín Moreno no abandonará, bajo ningún concepto, su política social, que ve muy lejos la posibilidad de paquetazos económicos, puntualiza. Me parece de que una respuesta frente a la crisis va a generar medidas que no van a tener un costo social. Que los ecuatorianos debemos mantener la tranquilidad es parte de su análisis, pues habrán otras líneas de acción del primer mandatario. La óptica de renegociar la deuda, por ejemplo, que si es una carga pesada para el fisco, podría ser una vía. La otra, acudir, como también se ha anunciado por parte de voceros del Frente Económico del gobierno actual, a organismos financieros multinacionales como el Banco Mundial, incluso como el propio Fondo Monetario Internacional, que ya no espanta tanto como fue en la época de la vorágine neoliberal. Una reestructuración de la deuda que ya fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos de la Torre. Con una deuda en mejores condiciones que nos genera un respiro en la economía. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Una evidente recuperación en la recaudación tributaria es lo que registra el Servicio de Rentas Internas, en tanto que en la provincia de Manabí se presentaron los resultados de la aplicación de la Ley de Solidaridad en beneficio de los afectados de Manabí y Esmeraldas. La Dirección General de Servicio de Rentas Internas informó sobre el crecimiento cercano a un 11% de la recaudación tributaria durante enero y junio del año 2017, siendo mayo el mejor mes con un 13.5%. 659 millones de dólares de crecimiento, estamos hablando de aproximadamente 110 millones en promedio mensual, más que los primeros 6 meses del año anterior. El titular del SRI, Leonardo Orlando, destacó que de cada $4 del presupuesto estatal, 3 corresponden a los ingresos tributarios, tomando en cuenta que en más de 2 años no hay ingresos petroleros. Asimismo, que el impuesto al valor agregado es el principal rubro de recaudación interna, seguido del impuesto a la renta. En total, los impuestos internos crecen en el mes de junio al 9.3% y los impuestos externos o de importaciones crecen al 40.4%. Siendo los sectores que más contribución generaron por actividad económica, la comunicación con un 41.7%, la construcción el 35.9%, agricultura, ganadería y pesca el 27% y la administración pública con un 19.1%. El director de la Zona 8, Miguel Ángel Avilés, refiere a un fortalecimiento de la cultura tributaria con la disminución de la evasión. Esto es una buena noticia para el aparato productivo porque en la medida que hayan expectativas favorables de recuperación económica, pues hay mejores condiciones para las decisiones de inversión, de ahorro y de consumo en los hogares. Más temprano en Puerto Viejo, Leonardo Orlando presentó los resultados de la recaudación tributaria producto de la aplicación del 14% del IVA durante 12 meses con la exoneración de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Hemos superado con creces las expectativas originales en cuanto a la recaudación de la Ley de Solidaridad y eso ha permitido contribuir con un mayor financiamiento desde las fuentes de la Ley de Solidaridad a los proyectos de reconstrucción y reactivación económica. Finalmente se explicó que el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario conocerá las propuestas y sugerencias que arrojen las mesas sectoriales a propósito de consolidar la aplicación de ciertos impuestos, no con fines recaudatorios, sino regulatorios, que a su vez afiancen la dolarización. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Un ahorro de casi $150 millones representó para el sector productivo en los últimos 5 años la implementación del denominado Ecuapaz. La cooperación público-privada está dirigida ahora a la conformación de mesas de diálogo para establecer políticas de defensa de la producción local.
Desde que inició sus operaciones en octubre del 2012 en reemplazo del SICE, Sistema Integrado de Comercio Exterior, la plataforma informática denominada Ecuapaz, que actualmente regula los despachos de mercaderías, permitió en 5 años ahorrar al sector productivo cerca de 150 millones de dólares. Antes, para un importador traer una importación tenía que pasar 15 días para poder desaduanizar. Ahora lo puede hacer en un promedio de 4.5 días. La tramitología, los papeles, eso le ha ahorrado al sector productivo, comercial del país alrededor de 30 millones de dólares en el año. El director nacional de SENAE, Mauro Andino Alarcón, cataloga este sistema como la más importante herramienta de cooperación público-privada que ha permitido fortalecer los procesos de exportación. Porque ya se evita la tramitología de estar llenando formularios y transmitir una información que a lo mejor puede llegar con errores. Pero en cambio acá, al usar nuestra información, la información ya está validada y le ahorra mucho tiempo y costo. Desde el sector privado se considera oportuno el mecanismo, sobre todo para los importadores, que ahora pagan menos por la desaduanización de sus mercaderías, al tiempo que se optimizaron los sistemas de inventario en los puertos del país. Toda la información que un exportador o un transportista sube a los portales, digamos el Ecuapaz o el S3, que es el portal de servicios del puerto de Guayaquil, ha permitido que las transacciones sean prácticamente en tiempo real. En documentación prácticamente nosotros manejamos la política de 0 papeles y eso también es un gran ahorro, ¿no? En esa coyuntura, el titular de SENAE adelantó que existen acercamientos con los representantes del sector privado para, mediante mesas de diálogo, diseñar mecanismos de protección a la producción local. Esto debido al crecimiento en un 56% de las importaciones como consecuencia de la eliminación de salvaguardias. Se está conversando con el sector empresarial para hacer una propuesta en esas mesas de diálogo. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. En aproximadamente 90 días, el Frente de Lucha contra la Corrupción entregará el documento final sobre recomendaciones y propuestas para erradicar los actos de corrupción. A ver, hay un acuerdo que se está trabajando. A criterio de Javier Zavala, integrante del Frente de Lucha contra la Corrupción convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno, hay espacios en blanco por donde podría infiltrarse la corrupción en normativas como el COIT, la Ley de Contratación Pública o la Ley de Transparencia. Y el Frente lo que está tratando de lograr es, nuevamente reitero, ubicar espacios en donde vía reformas legales, vía construcción de normas jurídicas o vía de políticas públicas se pueda reforzar esta lucha contra la corrupción. Espera en 3 o 4 meses tener un documento final con recomendaciones y propuestas de reformas a dichas normativas. Esto luego de trabajar conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas. La próxima semana empezamos una reunión con el Fiscal General del Estado y luego vamos a tener una reunión con la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales, a efectos justamente de intercambiar experiencias y recomendaciones. El ex magistrado Eduardo Franco califica como positiva la gestión del Frente de Transparencia y destaca que un convenio internacional de cooperación permitiría intercambiar experiencias para fortalecer políticas preventivas. La ONU interviene para ejercer también políticas públicas y de asistencia penal internacional, que también está señalado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero los funcionarios de la ONU no pueden auditar. Ambos consideran que la iniciativa del primer mandatario de buscar cooperación internacional podría tener efectos positivos en el país, como en el caso de Guatemala, donde la organización contribuyó a destapar un caso de corrupción aduanera que dejó como resultado la encarcelación del expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El mal de la corrupción está en el alma, está en el corazón del hombre, y cuando tiene que transformarse eso para que esta persona, cuando ocupe una función pública, no delinca. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 7 de la mañana, 52 minutos. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, emitió una comunicación desmintiendo que se haya otorgado la condición de refugiado político a Carlos Pareja Cordero, como se habría afirmado en varios medios de comunicación locales. Aclarando que su función no es recibir solicitudes de asilo o refugio y que tampoco es el órgano encargado de determinar la condición de refugiado en Perú, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, negó la emisión de un carnet de refugiado para Carlos Pareja Cordero, requerido por la justicia ecuatoriana por presuntos hechos de corrupción. Esta precisión se da luego de que varios medios ecuatorianos, entre ellos el portal electrónico Ecuador Inmediato y La Hora, dieran por cierta una declaración de Alfonso Zambrano Pasquel,
abogado de Pareja Cordero, quien habría asegurado que se le otorgó este beneficio sustentado en una supuesta persecución política en su contra y que esperaban la notificación oficial del organismo para pedir el archivo del proceso de extradición, lo cual impediría además que sea deportado o expulsado de Perú. Frente a estas afirmaciones, el alto comisionado de las Naciones Unidas aclaró además que la oficina que se ocupa de asuntos relativos al Perú está ubicada en Buenos Aires, Argentina, y recalcó que en Perú existen órganos estatales encargados de tramitar estas peticiones. Charly Pareja, como se le conoce, fue secretario del fallecido expresidente León Febres Cordero y se encuentra investigado en Ecuador por el supuesto delito de lavado de activos, vinculado a los hechos de corrupción en Petroecuador, en los que también participó su primo Carlos Pareja Llanuselli, sentenciado a 5 años de prisión por cohecho y quien también está prófugo de la justicia. Sofía Montoya, Ecuador TV. En otro tema, el bloque de concejales de Alianza País solicitó que la Fiscalía investigue más de 73 cambios hechos al plan de uso del suelo del Cabildo, los cuales se habrían ejecutado sin el conocimiento y aprobación del Consejo Metropolitano de Quito. Los ediles puntualizaron que esto abre las puertas al cometimiento de un delito de falsificación de documentos públicos. Y que con un cambio acerca del PUOS o un cambio a través del PUOS puede determinarse que ya deje de ser un área natural y sea considerada como un área industrial o residencial. ¿Qué permite eso? Que el área natural pueda ser talada y pueda construirse ya sea una fábrica o un conjunto habitacional. Pero para ese cambio se necesita la aprobación del Consejo Metropolitano. El rato que la Secretaría hace esas modificaciones sin que hayan sido conocidos y aprobados por el Consejo, están cometiendo una ilegalidad. Están adulterando documento público y eso es un delito. Es un delito que significa cárcel, prisión. Y le contamos también que por iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, se impulsará una gran cruzada para erradicar la violencia de género. Este miércoles el jefe de Estado mantuvo una reunión de trabajo con varios colectivos de mujeres que luchan por este objetivo. Es un mal social al cual se le debe buscar una solución desde el Estado con participación de la sociedad civil, sin escatimar esfuerzo alguno. Según datos oficiales, al 2016, Ecuador registró un total de 73 casos de femicidio. Una mujer muere víctima de violencia cada 2 días y medio. 6 de cada 10 mujeres es víctima a diario de algún tipo de violencia. Para el gobierno, a esto hay que ponerle un pare. Vamos a iniciar una cruzada muy fuerte, muy intensa, por ese derecho de la mujer a elegir, por ese derecho de la mujer a que el hombre no crea que nació con más derechos que ella. Cruzada Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se ejecutará con varias estrategias. La esposa del jefe de Estado, la señora Rocío González de Moreno, propuso un trabajo de hormiga que empieza por crear las condiciones adecuadas para que la mujer viva su cotidianidad en paz. En la misión Toda una Vida, construir no casas, construir comunidades en las que las mujeres sean libres de violencia, ellas y sus familias. Vamos a empoderar a nuestras mujeres otorgándoles la propiedad de las casas. Allí tendrán un hogar que las guarde, se sentirán la seguridad de un techo propio. Hasta acciones que se circunscriben a un criterio más institucional. Vamos a crear dentro de estos barrios, como les digo, los centros de atención integral, las Manuelas, donde tendrán espacios comunitarios para darles talleres de empoderamientos, capacitaciones. Para la ministra de Justicia, en esta cruzada, el Estado hará su parte. Líneas de auxilio, la presencia de las defensorías públicas para atender a las víctimas, la presencia de fiscales con visión, con enfoque de género para atender y para iniciar las acciones legales. Y los diversos actores de la sociedad serán la contraparte de esta cruzada nacional, que tendrá éxito tanto en cuanto ya no existan reuniones de este tipo para acabar con la violencia contra la mujer. Javier Ceballos, Ecuador TV. El municipio de Quito donará el primer terreno a la misión Casa para Todos. Carmen Chacha, quien será la beneficiaria de este predio, recibió la noticia con mucha emoción.
Carmen Chacha tiene 74 años. Actualmente habita en una pequeña vivienda en el terreno que cuida. No tiene casa propia ni ingresos para su manutención. Ella será una de las primeras beneficiarias de las 500 viviendas de la misión Casa para Todos, que se construirán en un terreno que el municipio de Quito donará para el proyecto gubernamental. Yo vivo aquí casi para los 30 años, pero no he tenido nada, ni tengo a dónde ir. Recibió la noticia de Irina Cabeza, secretaria técnica para el plan Toda una Vida, y del alcalde Mauricio Rodas, quienes se dieron cita en el terreno de 7.7 hectáreas, ubicado en el sector La Estancia, al sur de Quito. Es un predio que, como ustedes pueden ver, es bastante plano. Se encuentra en un sector del sur de la ciudad que está dotado de todos los servicios. Ese es el compromiso que queremos tener de las autoridades locales para que este sueño de construir 325.000 viviendas sea una realidad y arranque en el mes de agosto. Mientras que según la autoridad municipal, este es el primero de varios sitios que se analizan para aportar al programa. Esto será una donación que tendrá, por supuesto, que ser aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito, y estamos seguros que contaremos con el apoyo de todos los concejales. Las casas que aquí se construirán son unifamiliares y serán parte de las primeras 190.000 viviendas que se entreguen de manera gratuita, pero también existirán otros modelos. 3 tipos, la una que es la de 50 metros, la otra que son casas en 4D y la otra que evidentemente serían terrenos, en edificios que estaríamos construyendo hasta 3 plantas o 4 plantas como lo destina el señor presidente. Para esta primera etapa ya se cuenta con un presupuesto de $500 millones y para identificar a las familias beneficiarias se está actualizando el registro social. De que la prioridad para el presidente Moreno son esas personas que están en estado de situación muy vulnerable, de extrema pobreza, que cumplen requisitos, pueden ser las personas con discapacidad también. Para viabilizar el proyecto se contará con el respaldo de los gobiernos autónomos descentralizados, con cuyas autoridades se han realizado varios encuentros. Mientras que para la construcción de las viviendas se contará con el sector privado, lo cual dinamizará la economía. Sofía Montoya, Ecuador TV. Momento de revisar las noticias más importantes del mundo. Preste mucha atención. En Brasil, miles de personas salieron a la noche de este miércoles en respaldo al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, tras la sentencia de 9 años de prisión por corrupción y lavado de activos en el caso asociado a la red que operó en la estatal Petrobras. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con Lula, mientras que su abogado Cristiano Sanín Martins explicó que no hay evidencia que culpe al exmandatario y que la sentencia no está en firme y deberá ser ratificada por un tribunal superior. Esto simplemente se trata de una condena sin que exista ninguna prueba, basándose en argumentos y explicaciones, algo inaceptable e incompatible con la Constitución Federal, con los tratados que Brasil está obligado a cumplir y en contra de la Constitución y nosotros. A lo largo del proceso hemos registrado las innumerables violaciones a las que fue sometido el presidente Lula y el sistema judicial hasta el momento no tuvo la capacidad para evitar esas violaciones. Se extreman las medidas de seguridad en Francia por la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que en Paraguay continúa el paro de los campesinos. Aquí un resumen de noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la constituyente ayudará a la crisis política que vive este país. Además, arremetió contra su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien le pidió suspender este proceso. También exigió respeto al gobierno de los Estados Unidos ante las amenazas del senador Marco Rubio de aplicar nuevas sanciones contra Venezuela. Bloquea a Venezuela, pero Venezuela no la bloquea nadie, compadre. Venezuela es un país libre, soberano, y no se deja intimidar y amenazar por ningún imperio. En Perú, el juez Richard Concepción suspendió la sesión para dictar resolución pertinente hasta el día jueves a las 3 de la tarde, ya que requiere corroborar los argumentos del fiscal Juárez Atoche, quien solicitó 18 meses de prisión preventiva para la expareja presidencial por el caso de lavado de activos. Los abogados del exmandatario Ollanta Humala y Nadine Heredia expusieron sus argumentos hasta esta madrugada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Francia para reunirse con su homólogo Emmanuel Macron y conversar sobre temas de seguridad, gobernanza global y cambio climático. Se espera una rueda de prensa al mediodía. En París se intensificaron las medidas de seguridad, sobre todo porque esta visita coincide con el atentado de Niza hace un año que dejó 86 muertos. Segundo día de movilizaciones en Paraguay por las organizaciones campesinas para exigir el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, en los que se incluye un plan de auxilio a la agricultura familiar campesina mediante una ley de emergencia nacional. Miles de personas acamparon en las calles de Asunción hasta lograr una reunión con el Ejecutivo. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves. ¿Qué se viene para esta jornada? Se lo contamos de inmediato.
La Secretaría Técnica de Drogas mantiene desde las 9:30 la primera reunión de trabajo para la conformación de la Red Nacional de Centros de Tratamiento para Personas con Problemas de Adicción, Alcohol y otras drogas. El encuentro estará liderado por Lady Zúñiga, titular del CETED, en el marco del Gran Acuerdo Nacional por la Prevención del Consumo de Drogas. A las 10 horas, la Secretaría Técnica del Sistema de Cualificación y Capacitación Profesional y la Cámara Artesanal de Pichincha entregan la calificación como operador de capacitación a la Cámara Artesanal en el antiguo Círculo Militar en la Venezuela entre Mejía y Olmedo. El Frente Unidos, en rueda de prensa a las 11:30, dará a conocer su posición frente al diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. Este pronunciamiento se lo realizará en la sede de Alianza País en Las Chiris y Portugal. De despedirnos, ya revisamos lo que pasa en el ámbito nacional e internacional, pero a continuación le contamos qué pasa en nuestra comunidad con nuestra compañera Guadalupe Ayoví. Que disfruten su jornada, le dejamos con la situación del clima en nuestras principales ciudades.